críticas. Sí. Ay, sí. Hola, buenos días. Gracias. Yo tengo dos. Jorge Palés, Escuela de la Profesión. Yo tengo dos preguntas a la mesa, pero también quisiera saber un poco la opinión, ¿no? Una es respecto a lo que ha dicho Montse, y sabía lo que decía, ya sabía que lo iba a decir. Ella está bastante en contra de la necesidad de hacer una prueba de entrada, de admisión a los estudios de medicina. Yo estaba en la idea contraria. Cuando Montse me lo explica, quizás me dudo, ¿no? Pero yo quisiera saber un poco, y la opinión de la mesa y de la gente, si estáis, ¿cómo veis la necesidad o no de hacer una prueba de admisión, de acceso a medicina, que tenga, o sea, que aparte de de los conocimientos que se exigen, para sobre todo valorar que estos estudiantes que entran tengan pues un mínimo de valores o de... Ya sé que tú dices que la empatía pues no hace falta tenerla, que se puede aprender con el tiempo, que se puede adquirir. Esto te lo olvido decir, que no era tan importante que la tuvieran, sino que se aprendía. Entonces, la pregunta es esta, ¿no? ¿Es realmente necesario, sería adecuado una prueba de acceso, aparte de las que se hacen ya ahora? Y luego la segunda te la hago después, o la hago ya así. No, lo digo para quitarme ya de encima el micrófono. Y la segunda, que era un poco referente a lo que contaba Emilio, él tiene esta asignatura. Entonces, evalúas en esta asignatura y aprueban o no aprueban la asignatura en función de todos los puntos que tú decías, ¿no? Pero yo creo que hay que ir un poco más allá, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos al final de la carrera o al final de la especialidad que aquel alumno, aquel residente ha adquirido aquellos valores que creemos que sean suficientes, ¿no? O sea, ¿cómo podemos evaluar la adquisición de los valores, que va más allá de que se hacen en el portafolio, hacen aquellos puntos, ¿no? Porque claro, lo tuyo es la asignatura, pero voy un poquito más allá, ¿no? A la evaluación general, más progresiva del estudiante, porque la opinión que sobre esto teníais la mesa y los colegas, ¿no? Y paso eso a que me digáis que lo paso. ¿Sven? Sí. Hola, ¿qué tal? Sí, Sven Seebach, vicedirector de ordenación académica de la Abat Oliva en Barcelona. Tengo un comentario porque habéis hablado todo sobre el tema de los valores en la formación y creo que hay un tema relacionado que es la cuestión de otro tipo de valor, que es la cuestión de qué valoramos después en la academia y qué valoramos después en la vida profesional. Porque, claro, una cuestión importante es cómo enseñamos o transmitimos estos valores, pero luego si en la universidad la parte importante es las publicaciones, la parte importante que enseñamos es la tecnificación de la enseñanza, y si luego en el mundo sanitario la parte importante es la productividad y la excelencia, pues podemos enseñar en las facultades los valores que queremos, pero es muy difícil traducir esto en una vocación real. Entonces, yo creo que aquí hay una reflexión que invita a más de pensar solamente sobre el currículum, pero también sobre la cuestión de cómo podemos provocar cambios institucionales que permiten que estos currículums después tienen una repercusión. Solamente quería hacer este comentario. Gracias. Hola. Mila García Barbero. Yo pienso siempre si los valores que tenemos nosotros, mirando alrededor de esta sala, y me olvido del medio, ¿vale?, que todos peinamos canas, más o menos, siguen siendo los valores que tienen ellos, porque la fórmula de comunicación ya no es la misma. Los valores no son los mismos. No sé cuál de vos, creo que has sido tú, que has dicho que te sorprende, a mí me ha sorprendido el resultado del MIR, que eligen primero estética y dermatología. Luego, no es los valores de que quieren ayudar, ya no quieren ayudar. Yo creo ya quieren ser médicos por otras razones sociales, la mayoría de ellos. Ayudar es, no sé si una consecuencia o una necesidad, pero su objetivo principal de casi toda la gente joven ya no es esa. Entonces yo me pregunto si nosotros,
los que estamos aquí seguimos en un entorno de nuestra época y nuestra generación, y lo mismo que hay que preguntarles a los pacientes, había que preguntarles a la gente joven. ¿Tú qué esperas que el médico te diga? A lo mejor no quiere que le dé palmaditas en la espalda, lo que quiere saber es que la tensión es X, y cómo tratarla y punto, y no quiere tener más relación con el médico. Esa es mi duda en este momento. Parece si hacemos igual una ronda de respuestas y después otra de preguntas. ¿Sí? Una muy directa, Emilio. Sí, una muy directa, Emilio. El tema de... Ya, como tienes que contestar el tema de la evaluación, aprovecha también a contestar si crees que debería haber una prueba de entrada. Sí. De acceso. Es muy interesante porque tenemos la idea de que en las facultades de medicina enseñamos materias de medicina y realmente no enseñamos nada de eso, enseñamos a ser médico, porque cuando el alumno acaba sexto, de lo que le explicaron en otorrino en cuarto ya no sabe nada, ¿no? Por lo tanto, la realidad es que todo lo que se enseña en la facultad de medicina, aunque al especialista que da la clase le parezca súper importante, cuando acaba la carrera ya se ha olvidado y además gracias a Dios porque está obsoleto. Entonces, la realidad es que no había examen en estas asignaturas porque no se trataba de saber si usted ha conseguido conocimiento, sino ponerle a pensar, esto lo decían muchos, es la primera vez que me hacen pensar, efectivamente, y luego yo que doy en quinto, esto era en segundo, y luego doy en quinto, ¿se acuerdan en segundo? No, no se acordaban. Entonces, ¿ha servido para algo? Bueno, no, es muy difícil medir, pero yo creo que para algo ha podido servir, pero realmente es verdad que sirve más para currículum oculto positivo que para luego tener objetivos de aprendizaje conseguidos. Y con respecto a las pruebas de acceso, déjenme por favor, es que esto es un tema. Con Ricardo, cuando estábamos en la conferencia de decanos, yo fui decano 8 o 9 años, y estuvimos intentando ver cómo se hacía la selección para entrar en medicina en otros países y qué técnicas había. Invitamos a varios expertos extranjeros que vinieran y tal, y nos dábamos cuenta de que hay muchas formas diferentes de conseguir, o sea, la neurótica obsesiva que ha sacado 13,8 no es mejor que la neurótica obsesiva que ha sacado 13,4 que no entra en medicina. O sea, tenemos un error de tipo 3, o sea, tenemos un instrumento muy preciso y objetivo que mide algo que no es lo que queremos medir, ¿no? Entonces, el sistema es un desastre. Y en ese sentido, recuerdo un compañero irlandés que su hija entró en primero de medicina en el King's College y tenían una entrevista objetiva, estructurada de entrada. Y lo que le preguntaron a la niña de 18 años que entraba era: imagínese que usted es médico, que tiene un paciente con cáncer que ha agotado todas las líneas de tratamiento, el paciente le dice que por favor lo único que quiere es tratamiento paliativo y que le quite el dolor y le ayude a morir en paz. Usted hace eso, el paciente se muere y a continuación la familia le presenta una denuncia penal por abandono del paciente. ¿Qué haría? Esto es lo que le preguntan a una niña de 18 años que empieza a entrar en medicina. Evidentemente no hay una respuesta correcta. Lo que hace falta es ver cómo encaras esto. Bueno, pues yo el año pasado en el colegio de mis hijos me invitaron a dar una charla a los de segundo de bachillerato sobre medicina y se me hizo la luz y dije, a ver, imagínense, ¿ustedes qué harían? Y las respuestas fueron fantásticas. Hubo una que dijo, es que el paciente siempre tiene que tener la autonomía y la decisión y por lo tanto la familia no puede hacer eso porque no sé qué, no sé cuántos. Otra dijo, ¿ves por qué es fundamental tener siempre un seguro médico? Porque a la mínima te la meten doblada. Otra dijo, pues yo no estoy de acuerdo porque al paciente hay que salvarle la vida a toda costa, quiera o no quiere, no sé qué. Otro, y uno que era de los líderes, pero que no iba a sacar nota para entrar en medicina ni de coña, empezó a decir, pues yo hablaría con la familia y le contaría todo lo que hicimos y las conversaciones que habíamos tenido y por qué habíamos agotado todo lo que se podía hacer y cómo, de acuerdo con él, pusimos un tratamiento paliativo para conseguirlo y le explicaría, ese nunca entraría en medicina. Entraría en medicina el del seguro, el que tenía claro que era la familia. Entonces, hay instrumentos. La única forma de seleccionar no es solo la nota de la selectividad. Yo ahora puedo contrarrestar, lo digo porque defiendo lo contrario. A ver, primero,
no tenemos que seleccionar estudiantes muy empáticos. Ser muy empático es malo, malísimo, sería muy peor. Muy, muy peor, porque lo que tienes que enseñar es la distancia óptima, gestionarla y a ser reflexivo. Y lo que imaginemos que estuviéramos seleccionando por habilidades quirúrgicas o mídelas cuando se las has enseñado, no antes de entrar. Lo que a mí me interesa es que esta reflexión de este estudiante sepan hacerla al finalizar en sexto, no antes de entrar en la facultad, porque a chicos de 18 años y chicas que no, sobre todo chicas, que no saben dónde están, preguntarle por estrategias que lo que tienes que hacer es enseñárselas. Yo para mí es poner antes el carro que los bueyes. Lo que tenemos que garantizar es que esto lo aprendan y cuando yo se lo pregunte a alguien de sexto, sepa responderme adecuadamente, no antes de entrar. Te lo compro. Por eso el sistema que había, por lo menos había en Holanda, era nota de corte. Si usted no tiene un 7,5 de 10, no puede aplicar a medicina y de todos los que tenían 7,5 se escogían para cubrir las plazas que había en medicina en todas las facultades por sorteo. Díganme que no es mejor ese que el otro. Bueno, pero seguiríamos así. La siguiente pregunta, igual, Rogelio. Yo quiero añadir a esto algo, hay que ser posibilista, o sea, yo creo que hay que salir de aquí con alguna idea que podamos poner en práctica, ¿no? Entonces, una idea que yo sugiero es que los decanatos, es decir, que las facultades de medicina tengan este tema en cuenta a la hora de hacer las evaluaciones, porque nos encontramos con alumnos que se portan muy mal en las prácticas, por ejemplo. O sea, alumnos que demuestran que no tienen actitudes ni aptitudes para la medicina. Entonces, a ese alumno, de algún modo hay que decirle, chico, chica, o cambias o no te vamos a aprobar, o sea, o no te vamos a dar la titulación, ¿eh? O sea, yo creo que hay formas indirectas y posibles. Y así actuamos como lobby, es cambiar. Pon la prueba situacional en el MIR. Quiero decir, la garantía tiene que ser en la salida, no en la entrada. Es decir, si queremos garantizar un tipo, es que se los hemos enseñado. Y los valores que uno trae de casa no necesariamente son los valores profesionales. Tiene que haber una conversión de la mochila que yo llevo de casa con mis valores, no necesariamente son los valores. Quiero decir, ser empático como persona no quiere decir que se pueda ser empático como médico. ¿Sí? ¿Pensáis que todo esto que estamos aquí discutiendo es compartido por los profesores de las facultades? Bueno, pues a lo mejor hay que empezar por ahí. Yo no me voy a posicionar, pero me permitiréis contar una anécdota y la valoráis. Año 78, me parece, recién llegado a Estados Unidos, en los periódicos locales, la ciudad era Salt Lake City, Utah, y había una discusión entre que los que habían aplicado a entrar a la residencia, no a la Facultad de Medicina, no, a hacer el MIR, para decirlo de alguna manera, habían, bueno, lo normal allí era hacer una entrevista personal y hacían varios profesores, hacían entrevista con los profesionales, bueno, y habían llegado al final 2 que habían empatado. Y llegó a los periódicos de que había 2 candidatos que habían empatado y que cómo se podía resolver el problema. Bueno, se reunieron, hubo comisiones y demás igual, y al final pues hubo una solución. Le dieron la plaza a uno y al otro no. ¿Y cuál fue el motivo que hizo derivar a que a uno le dieron la plaza y al otro no? Pues la justificación que hizo la Junta del Hospital es que uno de los 2, o sea, los ponían muy bien a los 2, que los 2 tenían grandes cualidades y demás, pero que uno de los 2 tocaba el piano y el otro no. Y eso era una habilidad que era suficiente como para desmarcar respecto al otro. No sé si se nos ha ido la discusión o... Si continuamos con esta discusión, por ahí, si no, habías pedido la palabra. Tenían también Jordi y Ricardo. No, Jordi... Joan y Ricardo primero. Bueno, sí, muy rápido, y que respondiendo un poco a lo que estábamos hablando sobre el acceso a medicina, ¿no?
A mí me parece, como bien decía Emilio, que hace años tratamos esto y al final, yo como conclusión, al cabo de unos años, que esto ya fue hace ya 7 años seguramente, cuando empezamos con aquel debate, ¿no? Es que el resultado final es que hay facultades de medicina, suelen ser las privadas, que tienen pruebas específicas que valoran ese tipo de aspectos, ¿no? De valores. Y las públicas, pues seguimos siendo, entre comillas, objetivos de conocimientos. Es lo que hay en este momento. También el haber estado en cargos de estos de decanatos y tal, pues nos hace encontrarnos con muchos casos extraños y nos damos cuenta que muchos se nos han colado. Se nos han colado y tenemos hasta problemas psicológicos muy serios. Hasta enfermedades psiquiátricas que hay que darles hasta más tiempo para cargar en el examen y los olvidan los rectorados. Entonces, puede ser médico alguien con un problema serio psiquiátrico, puede serlo, un autismo, los tenemos en la facultad. Y eso sí hay que darles no solamente 1 hora de examen, sino 3 horas. Hombre, eso no puede ser. Siento mucho el problema que tiene, pero podría ser diagnósticos de tipo de imagen y no. Pero en fin, no nos damos cuenta que se nos cuelan muchos aquí en medio. Y luego hay otros estudios, Vila participó en uno de ellos, ¿no? Sobre enfermedades, sobre problemas psiquiátricos que tienen un estudiante de medicina que superan la media de otros estudios. Luego, algo hacemos mal en el acceso. Seguramente es muy difícil para hablar numéricamente, pero algo hay que hacer. Algo hay que hacer máximo cuando tenemos unos clausus, que no hay plazas para todos y hay más candidatos que gente que quiere que plazas disponibles. Algo hay que hacer. Y seguramente pues lo más razonable cuando, para ponerse en contexto y solucionar el problema de manera razonable, pues es un mínimo. Una prueba mínima que después permite a su vez el acceder bajo otros criterios. Eso, por ejemplo, es razonable. Y luego todos tenemos claro que la nota, el estudiante, hemos dicho muchas veces que para ser buen médico hace para ser buena persona. Pues hombre, buena persona ya se es antes de empezar a estudiar medicina, ya se viene definido un poco. Se pueden enseñar muchas cosas, pero la base también se puede detectar. Y cuando se detecta a alguien que ya se nota que no tiene ningún valor o muy pocos valores, pues hombre, se puede desechar tranquilamente, ¿no? Pero estoy contigo, yo creo que las cosas no son ni blancas ni negras, sino que son un poco grises en general, pero que algo hay que hacer en medio de todo este vorágine, porque no seleccionamos bien. Esa es la conclusión que tenemos y que habría que hacer algo, y curiosamente las privadas lo hacen, las públicas no. A mí me resulta esto curioso, ¿no? No sé, sí. Joan. Sí, es que después de tanta... Juan Monés, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Después de estas altas objetivos que aquí se han planteado, a mí me parece que hay que ser muy práctico, ¿no? Es decir, si nosotros a nuestros estudiantes de medicina les entregamos este magnífico libro de los valores, a la 3ª página lo dejan de leer con toda seguridad. Entonces, ¿cómo es? Y yo soy uno de los autores, a mí me dejarían de leer también. ¿Por qué? Porque son muy prácticos, quieren ir a la inmediatez, ¿no? ¿Y cómo conseguiremos que estos valores vayan filtrando poco a poco como agua de mayo que va apareciendo? Creo mucho en currículum oculto, mucho. Y creo aún más que la manera más práctica de llegar filtrándose a nuestros colegas jóvenes, a nuestros estudiantes, es mediante los tutores. El tutor para mí es fundamental, pero tiene que tener unas características personales, pero también la administración tiene que darle facilidades para que pueda transmitir estos conocimientos, aunque sea un currículum oculto. Por tanto, mientras el tutor tenga que hacer los mismos
las mismas horas asistenciales, las mismas horas de guardia, las mismas horas de docencia, etcétera, y no pueda dedicarse específicamente a intentar transmitir este libro en forma de currículum oculto, a poco haremos por los estudiantes de medicina. Por lo tanto, los que mandan debían de pensar en este tan sencillo método como es: da un poco más de tiempo a tu tutor de residentes, busca el que parezca pueda transmitir mejor este currículum oculto, y me parece que haremos más trabajo con los residentes, con los médicos jóvenes, que cualquier otra actividad. Gracias. Bueno, me llamo Javier García Alegría, soy internista, jefe de servicio y presidente de FACME. Y lo primero que quiero decir es que me ha encantado la mesa, pero quiero dar las razones por las que estoy aquí, porque ya estoy en mi fase final de la profesión activa, porque estoy muy preocupado por la profesión. Estoy muy preocupado por los derroteros que lleva la profesión. Y la primera pregunta de la reflexión que yo me hacía era: existe aquí un sesgo de selección evidente entre el profesorado y los alumnos, y estamos aquí los creyentes, militantes, cumplidores, pero mi preocupación inicial es esto atañe a toda la profesión en su conjunto, a los no creyentes, a los no militantes, a los que no van a misa, porque aquí estamos sesgados, evidentemente, todos estamos preocupados por los valores profesionales. Luego hacer respecto a qué tipo de... Porque todos arrostramos las deficiencias previas en la selección, o los que salen del grado cuando los recibimos en la residencia, y todos lo que tenemos que hacer es intentar cumplir con nuestro papel para inculcar los valores profesionales, que la primera pregunta, que era capciosa, y se la digo a nuestro profesor, porque no era dicotómica, o sea, no es solamente se enseña o solamente se aprende, porque podía ser una y dos, se puede enseñar y se puede aprender diariamente a pie de cama con los modelos profesionales de buen médico. Y los modelos profesionales tienen mucha importancia, porque los médicos jóvenes se comportan como ven comportarse a los demás. Y todo es muy importante en la práctica clínica: cómo nos dirigimos a los pacientes, a los compañeros, cómo nos ven que practicamos la medicina. Esto es fundamental. Yo me he quedado muy preocupado porque hace 3 o 4 meses JAMA Internal Medicine ha sacado un artículo muy interesante que le preguntan a pacientes, le hacen preguntas y no saben si le contesta un médico o le contesta el ChatGPT, y valoran dos aspectos en donde los propios pacientes dicen cuál es la calidad de la información que le han ofrecido y cuál es la empatía de quien le ha contestado. Y el ChatGPT nos gana por goleada en los dos aspectos. En la calidad de la información, no es una información visual, es una información escrita, no es una interacción de medicina narrativa, es una interacción. Pero esto nos debe hacer reflexionar acerca de qué tipo de profesionales. Las chicas, porque son mayoritarias, y los chicos en las facultades de medicina no hacen nada más que adaptarse al mercado laboral actual. Y la forma de evaluar está condicionando la forma de enseñar. Es que esto es fundamental. Los estudiantes de medicina, de hecho, son tan cumplidores que necesitan certidumbres. Lo que necesitan es sacar una muy buena nota en el MIR. Y de lo que hablamos cuando hablamos de humanidades y de medicina narrativa es de incertidumbres, es de dudas, es de adaptación individual, y esto lo viven mal los médicos jóvenes, lo viven muy mal. Pero como el sistema MIR, primero, la selección de las facultades. Segundo, el sistema MIR es una prueba objetiva, por ello ellos necesitan tener respuestas de 1 de 4 que sea correcta y se adaptan a este mercado. Va a ser imposible cambiar, por eso es muy importante que en la práctica clínica ellos vean y se transmitan estos valores. Nada más. Muchas gracias. ¿Algún comentario desde la mesa?
a los comentarios previos. A ver, a mí me gustaría comentar dos cosas. Como yo estoy fuera de la academia, totalmente, pero sí estoy en la docencia, porque yo recibo residentes. Si queremos cambiar el currículum oculto, la formación no puede ir dirigida a los estudiantes y a los residentes. Tiene que haber una formación diferente dirigida a los que estamos trabajando. Llevemos 5 años, 10 años o 30 años trabajando. Porque cuando yo estaba en la facultad, por no había ni clases de ética. Aquí el estimado profesor nos reunía por las tardes de vez en cuando a comentar el código deontológico a 10 voluntarios. Éramos valientes, ¿eh? Gratis. Sí, soportábamos aquello. Pero no había nada. Y no había comunicación. Y los que entraron conmigo de residentes, que no hicieron familia, no recibieron una sola clase de comunicación. Y esos son los tutores, y muchos los profesores, que ahora enseñan a los estudiantes. Entonces, si no empezamos desde arriba, si solo empezamos desde abajo, da igual lo que enseñes en la facultad, el currículum oculto es fundamental. Por mucho que me expliquen, para sobrevivir en mi servicio yo me tengo que comportar como el jefe de servicio. No me tengo que comportar como en la facultad, porque como yo vengo aquí de empático y me siento a hablar con los pacientes, me van a pegar. Sentido figurado, pero lo voy a pasar mal. Entonces, tenemos que trabajar desde arriba. Y no es fácil, porque si toda la vida he hecho las cosas de una manera y vivo que se hace de esa manera, es difícil que me lo cambien. Me llamó la atención lo de la productividad. Tenemos que empezar a hablar en términos de que hay cosas que tienen valor y no tienen sueldo. Hay cosas que dan valor a lo que hago que nunca se van a poder pagar. Y eso sí que yo no tengo respuestas, pero ¿cómo le enseño a alguien, cómo le enseño a mis hijos que hay cosas importantes que tienen valor y que nadie les va a premiar por hacerlas, sino ellos mismos? Ellos mismos tienen que saber que hacer eso les va a hacer sentirse bien. O sea, yo las horas que dedico a investigación o a docencia o tal, a mí no las paga nadie, porque además mi primer paciente está a las 8 y el último se va después de las 3. Entonces, todo eso tenemos que transmitirlo de alguna manera. Se transmite también por el ejemplo. Oye, yo disfruto haciendo esto y lo hago porque disfruto de ello, por el placer de hacerlo. Y el placer también es un premio. O sea, no es solo el dinero. O sea, que tú eres una médica feliz. Yo soy feliz, yo me lo paso bien en la consulta, o sea, yo me lo paso muy bien, aunque haya momentos malos. También es verdad que yo trabajo en un entorno idílico. A ver, que tengo 1.100 pacientes en el cupo, son del pueblo, me quieren mucho y estoy temiendo la semana que viene cuando regrese por las vacaciones, que me van a querer. Entonces, ese es un poco el tema de cómo formamos y cómo aprendemos desde arriba y qué es lo que enseñamos. Yo esto no me lo enseñaron a mí en la facultad, sino porque soy culo inquieto, que dicen en mi tierra. O sea, porque me interesaban esas cosas, ¿no? Pero tuve que buscar la bici. Sí, tenemos varias, para centrar el debate, tenemos varias preguntas que ahora los he abordado parcialmente, pero para el resto de la mesa, comentaba Mila, los valores son aún los actuales, hemos dado muy por hecho de que no reflexionamos sobre los valores, sino la transmisión de los valores. ¿Sí? Si los valores siguen siendo, comentaba lo de los primeros números del MIR, yo creo que es un sesgo de anclaje, pero bueno. El tema más de los contravalores, de que hay en cierta manera un conflicto entre los valores explícitos y los implícitos, y el cómo llegar a los no creyentes, ¿sí? Cómo evangelizar para el resto de compañeros, ¿eh? El gran jefe me ha comentado que estamos ya en hora, pero podemos, sí, alargarnos un poquito, que hemos empezado tarde. Mira, muy brevemente, yo creo que los valores son los mismos, pero la forma de incorporarlos y de vivirlos son distintos. Porque hay toda una serie de la dedicación al paciente, de las ganas de ayudar, del querer curar, del querer atender, eso está ahí. Y ahora, cómo eso lo llevamos a la práctica es diferente. Y aquí lo que pasa es que las dos grandes mudas son las que realmente nos interesaría que hablaran. Quiero aportar muy brevemente que pedirle a la relatora que introduzca dentro de las conclusiones lo que se ha hablado de implicar a los profesores y a los tutores en toda esta tarea. Es decir, porque creo que eso es factible. Así como cambiar el sistema de selección, aunque
yo soy partidario, pero lo veo complicado, desde el punto de vista operativo, a corto plazo. Sin embargo, sí que creo que si hay una recomendación por parte de los colegios de médicos, o sea, yo creo que tiene que haber más liderazgo en los colegios de médicos en este tema, que son los responsables de la regulación de la profesión, y en ese sentido creo que se tienen que mojar. Eso me gustaría que también se dijera, que tiene que haber una mayor implicación en el liderazgo a nivel nacional, porque, insisto, y lo habéis dicho alguno más, el sistema sanitario se nos va a la porra, se nos está yendo a la porra. Los profesionales están muy quemados. Y o hacemos algo o esto va a tener repercusiones sociales muy graves. Entonces, a mí me parece que hay que ser posibilistas. Bueno, pues la primera, mi propuesta, que se implique a los tutores y profesores en esta cuestión de los valores, de que ellos evalúen, que insistan, que el currículum oculto, en el fondo. Ya está. Solo una anécdota. En el colegio de mis hijos, yo tengo 2 hijos pequeños, han mejorado los resultados en matemáticas dándonos clases a los padres. Qué bueno. 2 intervenciones finales, creo que también querías, Arcadi. Sí, los dos. Muy bien. Me llamo Luis Pallarés, trabajo en el Ministerio de Sanidad y en concreto en algo que se llama Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias, donde supuestamente hacemos un análisis de toda la formación que se oferta tanto en el ámbito público como en el ámbito privado al conjunto de las profesiones sanitarias. Entre las cosas que llevo todos los años es el análisis de cómo ha sido esa oferta formativa. Es muy rico siempre el debate en todo aquello que se refiere a qué profesional diana va dirigida esa actividad formativa. Es muy rico el debate respecto a qué formatos estamos utilizando, presencial, no presencial, etcétera. Y sin embargo es muy pobre o casi nulo el tema relacionado con los ámbitos formativos que se están ofertando y que está recogiendo y que participa nuestros profesionales sanitarios. Cuando uno va haciendo ese análisis, te das cuenta que principalmente los ámbitos formativos están dirigidos a la C, a las actitudes, y sin embargo muy poquito relacionado con las aptitudes, que es un poco lo que estamos hablando con las competencias transversales o competencias huérfanas, que antes se llamaba, o al principio se llamaba. Yo creo que ha terminado un poco desapareciendo ese concepto. Bueno, pero si sigues haciendo ese análisis y te das cuenta que son las profesiones, por ejemplo, la de enfermería, la que se acerca mucho más a esas competencias transversales huérfanas que las competencias que la profesión médica, por ejemplo, ¿no? Es algo que, pero sin embargo no es fruto de debate, y sería un fruto de debate interesante. Sin embargo, en el paso que hemos dado hace muy poquito tiempo, que todavía estamos realizando en ello, sí hemos cogido como valor a trabajar es la certificación, la valoración del esfuerzo formativo que realizan nuestros profesionales sanitarios de todo tipo en un ámbito funcional muy claro, que es el de paliativos, que supuestamente además es el que más recoge todas estas actividades, todas las competencias transversales que no se estaban dando en estos ámbitos de formación continuada. No sé, me produce como una reflexión que seguramente voy a llevar a ese pleno de la comisión, porque sí me parece, después del debate tan estupendo y de la presentación que habéis tenido, muy propicio para introducir este pensamiento y este impulso a esas otras cuestiones que tenemos que poner encima de la mesa. Sí. No, yo creo que si llegamos tarde, ellos empezarán tarde, o sea que no pasa nada. Yo estaba muy preocupado por la relatora, porque me parecía que había algún tema que no había salido lo suficiente como para que estuviera, pero no la apuntes, porque me lo ha puesto fácil Rogelio. Estaba preocupado porque hemos hablado bastante del grado, hemos hablado bastante de la especializada,
pero menos de la formación continuada, y ya no la formación continuada, sino los valores. Entonces, lo que yo quería decir es que hay dos responsabilidades institucionales, y las dos instituciones, ya sé que hay más, pero las dos instituciones son colegios y sociedades científicas que, bueno, ante las competencias específicas trabajan mucho, pero ante las competencias transversales pues no trabajan mucho. Ya sé que es difícil, pero tienen responsabilidades, muy especialmente los colegios, porque tienen una cosa que se llama código deontológico. Y no se trata de renovar el código deontológico, que lo acaban de hacer y muy bien, creo yo, o la actualización ha sido muy positiva, sino una de las cosas que ha salido al principio no es el qué, sino el cómo. Es decir, ya tenemos el código deontológico. ¿Y qué hacemos para que el código deontológico llegue a nivel de calle, ¿no? Y creo que esa reflexión que ha hecho Rogelio está muy bien, porque hemos de comunicarles como conclusiones que los colegios deberían hacer un debate importante en ese aspecto. ¿Se lo paso? ¿Sí? ¿Sí? No, yo no mando. Ana. Bueno, disculpadme un minuto. A ver, soy Ana Arbaizar, Medicina de Familia y Comunitaria, soy jefa de estudios de la Unidad Docente de Valencia, que es una comisión de docencia con 11 unidades docentes muy diferentes, y presidenta de la Comisión Nacional de Medicina de Familia. Entonces, nuestro programa de Medicina de Familia está envuelto de valores, ¿no?, desde el primer programa. Y es lo que queremos defender en este futuro programa, que queremos que se publique lo antes posible, ¿no? En realidad, en el entorno que vivimos hay resistencia en ese sentido. Entonces, una reflexión. Claro, nosotros recibimos en la Unidad Docente de Valencia 116 residentes por año, y en general tienen una visión muy fragmentada de la medicina. Al final tenemos que trabajar todas estas habilidades en comunicación y valores para reconducirlo, y por suerte prácticamente la mayoría se quedan con nosotros, ¿no? Pero eso es lo que recibimos, por una parte. Y también echo de menos el continuo formativo del grado de medicina con los primeros años de la formación sanitaria especializada. Y claro, una especialidad como la medicina de familia, que tiene esos primeros años que pueden ser quizá comunes a otras muchas especialidades médicas, podría aportar mucho. Entonces, los médicos de familia deberíamos estar más presentes en la universidad, y quizá podríamos aportar algo a esta necesidad de mejora en un futuro. Esa es mi propuesta, el trabajar ese continuo formativo no solo con la medicina de familia, pero también con los primeros años formativos en la formación sanitaria especializada. Pues muchas gracias por... Ay, un momento, porque no, he estado de acuerdo con todo. Y enhorabuena a todos los ponentes y los participantes, pero quería añadir solo dos palabras respecto a lo de los tutores, la implicación, la formación, porque ese es un problema. No se forman a los tutores. ¿Cuántos tutores conocen el término currículum oculto? ¿Cuántos tutores han trabajado cursos de bioética? ¿O cuántos tutores han tenido o han hecho cursos, por ejemplo, que organiza la Fundación Galatea, del manejo del residente con problemas médicos? Esto implantado, que en mi centro pues se hizo. Bueno, yo soy de anestesiología, no estoy como Felvich, estoy ahora como presidenta de anestesia y Universidad de Vic. Creo que estos 3 puntos son claves para mejorar realmente a nivel formativo, y hablo ahora de la formación especializada, porque si no formamos a los tutores, el implicarlos con los pocos medios que se ha comentado que tienen, si encima no les ofrecemos una oferta formativa, va a ser imposible. Y es el resultado de cursos de este tipo y de esta formación es espectacular respecto a la respuesta tutorial que luego dan los tutores una vez han hecho todos estos cursos. Por experiencia propia, quiero decir que la valoración es muy positiva, y me gustaría que constara la formación, por favor. Gracias a todos. Disculpad.
Pues gracias a todas las aportaciones y creo que las podríamos debatir, si alguien quiere, en el café. ¿Sí, Arcadi?